Galicia y Argentina firmaron tablas en el partido internacional amistoso de balonmano disputado ayer en Os Remedios. En Ourense fue a 26 goles y 2 días antes fue a 29 en la localidad coruñesa de Carballo. Los resultados confirman la igualdad existente entre ambos combinados. Ni Galicia ni Argentina fueron quien demostrarse realmente superior a su rival en alguna fase del partido. Los albicelestes fueron más tiempo por delante en el marcador y los gallegos lo hicieron cuando realmente se decidían los partidos, en la recta final. A 1 minuto del final el triunfo parecía asegurado para la selección dirigida por Fran Teixeira, tras un penalti transformado por Suso Soliño. Pizarro primero, un error ofensivo después y finalmente una incomprensible indolencia defensiva permitieron a Simonet sellar la igualdad. Pese al amargor del desenlace, el partido confirma el buen nivel del balonmano gallego, capaz de competir con un rival que en las próximas semanas participará en el Mundial de Croacia. También jugó un partido amistoso el club ourense baloncesto, aunque en esta ocasión sin aficionados y sin marcador. Los ourensanos, que estuvieron entrenando los primeros días tras el parón navideño en Salesianos, visitaron Lugo para medirse a un Breogán que tampoco tuvo jornada de liga el pasado fin de semana. El COP dio la cara ante un rival de Lep Oro y aprovechó el choque para probar algunas novedades en su ataque de cara al próximo partido el viernes en Tarragona.